Mi costoso paquete de Amazon desapareció de mi porche justo después de la visita de mi primo. Cuando le pregunté si lo había visto, dijo: «Qué raro, seguro se perdió en la entrega». Pero mi cámara de seguridad recién instalada lo mostraba claramente tomando el paquete discretamente al salir. No lo acusé directamente. Simplemente envié el video a mis tíos, sus padres, con el mensaje: «Creo que Javier tomó mi paquete por error cuando estuvo aquí». La llamada furiosa de ellos, después de confrontar a su hijo querido, fue exactamente lo que yo esperaba. La sangre me hervía mientras observaba la evidencia en mi teléfono. Mi primo Javier, mirando furtivamente a los lados, tomando mi paquete valorado en $300 y escondiéndolo bajo su chaqueta antes de desaparecer. Esta traición familiar no quedaría impune como las anteriores. Habían sido incontables las ocasiones en que objetos de valor desaparecían misteriosamente tras sus visitas. Efectivo del cajón de mi escritorio, unos pendientes de plata que me regaló mi abuela, incluso un reloj que mi padre me dejó antes de fallecer. Siempre sospechaba de él, pero nunca tuve pruebas concretas hasta ahora. Mi nuevo sistema de seguridad había capturado perfectamente cada segundo de su robo en alta definición. Durante años, mis tíos Marta y Ricardo habían defendido ciegamente a su niño. Javier, a sus 27 años, seguía siendo tratado como un adolescente frágil e irresponsable. «Es que no encuentra su camino, está pasando por un momento difícil», repetían constantemente para justificar su comportamiento parasitario. Mientras tanto, yo había trabajado incansablemente desde los 18 años para mantenerme, pagando mi universidad con préstamos y turnos nocturnos en una cafetería. El contraste entre nuestras vidas no podía ser más evidente. Yo, huérfana desde los 7 años, criada por mi abuela con recursos limitados pero con valores sólidos. Él, con padres adinerados que le resolvían cada problema y justificaban cada error. La injusticia de la situación me resultaba insoportable, especialmente ahora que por fin había conseguido cierta estabilidad económica tras años de esfuerzo. El paquete que se llevó contenía unos auriculares de última generación que me había regalado a mí misma para celebrar mi reciente ascenso en la agencia de publicidad. Me había costado meses ahorrar para ellos, mientras que Javier probablemente los vendería para financiar alguna de sus salidas nocturnas o sus caprichos impulsivos. Mi teléfono vibró violentamente apenas 20 minutos después de enviar el video. La confrontación que tanto tiempo había esperado finalmente llegaba. Era mi tía Marta. Su voz temblaba con una mezcla de rabia y desconcierto. «¿Cómo te atreves a acusar a Javier así? Mi hijo no es ningún ladrón. ¿Tienes idea del daño que estás causando a esta familia con tus acusaciones?». Respiré profundamente, saboreando el momento de justicia que por fin había llegado. «No lo estoy acusando, tía. Solo compartí un video donde se ve exactamente lo que ocurrió. La evidencia habla por sí sola». «Ese video no demuestra nada. Seguramente fue un malentendido. Quizás pensó que era algo que él mismo había dejado». La indignación en su voz contrastaba con lo irrefutable de las imágenes. Ni siquiera ella podía negar lo que estaba viendo, aunque lo intentara desesperadamente. «Tía, se ve claramente cómo mira a ambos lados para asegurarse de que nadie lo ve, cómo toma el paquete y lo esconde bajo su chaqueta. Esos no son los movimientos de alguien que recoge algo suyo». Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea antes de que mi tía cambiara de estrategia. «Carolina», su tono se volvió casi suplicante. «Somos familia. Sabes que Javier está pasando por momentos difíciles. Acaba de perder su trabajo en la tienda. Tiene problemas de ansiedad. ¿No podríamos resolver esto entre nosotros? Te compraremos unos auriculares nuevos». «No quiero unos auriculares nuevos, tía. Quiero que Javier me devuelva los míos y que asuma la responsabilidad de sus actos por una vez en su vida», respondí con firmeza. Mi tía respiró hondo al otro lado de la línea. Casi podía visualizarla, apretando el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se volverían blancos, buscando una forma de defender lo indefendible. «Mira, Carolina, te propongo algo. Ven a cenar esta noche a casa. Hablemos esto en familia, como personas civilizadas. Estoy segura de que hay una explicación». Acepté la invitación, sabiendo perfectamente en qué se convertiría esa cena. No sería la primera reunión familiar, donde terminarían culpándome de crear problemas o exagerar las situaciones. La traición de Javier, sin embargo, ya no podía ser minimizada o explicada con excusas. Al llegar a la casa de mis tíos esa noche, el ambiente podía cortarse con cuchillo. Mi tío Ricardo abrió la puerta con una expresión sombría que intentaba disimular con una sonrisa forzada. La tensión era palpable mientras me conducía al comedor donde ya estaban sentados mi tía y Javier. «Carolina, qué bueno que hayas venido», dijo mi tío, señalándome una silla frente a Javier,
quien mantenía la mirada fija en su plato, evitando cualquier contacto visual conmigo. Mi tía Marta sirvió la cena en un silencio incómodo que solo se rompía con el tintineo de los cubiertos. Finalmente, mi tío Ricardo se aclaró la garganta. «Bueno, estamos aquí para aclarar un malentendido», comenzó con tono conciliador. «No hay ningún malentendido, papá», interrumpió Javier sorprendiéndonos a todos. «Me llevé el paquete de Carolina». La confesión me dejó momentáneamente sin palabras. No esperaba que admitiera su culpa tan rápidamente. «Pero fue un impulso estúpido», continuó, finalmente mirándome. «No lo pensé. Vi el paquete y no sé qué me pasó. Tenía curiosidad, supongo». «¿Curiosidad?», repetí incrédula. «Miras a los lados para asegurarte de que nadie te ve. Escondes el paquete bajo tu chaqueta y me mientes cuando te pregunto al respecto. ¿Por curiosidad?». Mi tía intervino rápidamente. «Lo importante es que Javier reconoce su error y está dispuesto a devolverte tus auriculares. Antes de continuar, permítanme agradecer a nuestros miembros. Historias como esta solo son posibles gracias al apoyo de quienes creen en nuestro trabajo. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo los relatos más emocionantes. Únete a nosotros». «Ya no los tengo», murmuró Javier, provocando que mis tíos lo miraran con sorpresa. «Los vendí ayer mismo». La confesión cayó como una bomba en la mesa. Mi tía cerró los ojos con expresión derrotada, mientras mi tío Ricardo golpeaba la mesa con frustración. «¿Los vendiste? ¿En menos de 24 horas?» La indignación me hacía temblar. «¿Por qué?» «Necesitaba el dinero», respondió con un encogimiento de hombros que demostraba su total falta de remordimiento. «Tengo deudas. ¿Qué clase de deudas tiene alguien que vive gratis con sus padres y recibe una asignación mensual?», pregunté, incapaz de contener mi rabia. El silencio que siguió fue revelador. Mis tíos intercambiaron miradas de preocupación, como si estuvieran decidiendo cuánto revelar. «Javier ha estado atravesando dificultades», explicó finalmente mi tío. «Tiene algunas deudas de juego que se han acumulado en los últimos meses. La pieza final del rompecabezas encajaba, las desapariciones de objetos de valor, el dinero que se esfumaba misteriosamente, la desesperación por vender rápidamente algo valioso. ¿Y cuántas veces me ha robado antes de esta?», pregunté directamente, porque saben que no es la primera vez, ¿verdad? «Carolina, por favor», exclamó mi tía, como si mi pregunta fuera más ofensiva que los actos de su hijo. «No uses esa palabra». «¿Qué palabra debería usar entonces para describir cuando alguien toma lo que no le pertenece? Porque yo lo llamo robo, y es exactamente lo que Javier ha estado haciendo». La confrontación estaba alcanzando su punto álgido. Mi primo, acorralado, decidió contraatacar. «¿Y qué si tomé algunas cosas? Tú siempre has tenido más que yo. Siempre la pobrecita huérfana que todos deben proteger. La niña trabajadora que merece cada premio. Sabes lo difícil que es vivir bajo tu sombra. Mira a Carolina, que esforzada, que responsable». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Durante años me había sentido inferior a él, el niño mimado con padres amorosos, mientras yo crecía huérfana. Y ahora descubría que él me envidiaba a mí. «Javier, basta», intervino firmemente mi tío. «No justifiques tus errores culpando a Carolina». «¿Cuánto vendiste los auriculares?», preguntó mi tía, intentando redirigir la conversación hacia lo práctico. $250, respondió Javier. «Bien, entonces le darás ese dinero a Carolina ahora mismo», ordenó mi tío con una autoridad que rara vez mostraba con su hijo. Javier rió amargamente. «No tengo el dinero, papá. Ya lo usé para pagar parte de lo que debo». La frustración de mis tíos era evidente. Por primera vez, parecían entender la gravedad de la situación que habían estado ignorando durante años. «Esto no puede seguir así», dijo mi tío, más para sí mismo que para nosotros. «Las cosas tienen que cambiar». «Llevan años diciendo eso», respondí. «Pero nada cambia porque ustedes siempre lo protegen de las consecuencias». La tensión en la mesa era insoportable. Mi tía, con lágrimas en los ojos, tomó mi mano a través de la mesa. «Carolina, te prometo que esta vez será diferente. Ricardo y yo reemplazaremos tus auriculares, pero más importante aún, Javier enfrentará consecuencias reales». «¿Qué significa eso exactamente?», pregunté, escéptica después de años de promesas vacías. Mi tío Ricardo intercambió una mirada con mi tía antes de responder. «Significa que Javier se irá de esta casa mañana mismo. Ya es hora de que aprenda a valerse por sí mismo». Los ojos de Javier se abrieron como platos. «¿Qué? ¿No pueden hablar en serio? ¿Dónde se supone que voy a vivir?» «Tienes 27 años, hijo», respondió mi tío con calma. «Es hora de que encuentres tu propio camino». La determinación en su voz era algo nuevo. Por primera vez,
Parecía dispuesto a permitir que su hijo enfrentara las consecuencias de sus actos. La justicia que tanto tiempo había esperado comenzaba a materializarse. «Esto es ridículo», protestó Javier poniéndose de pie. «Todo por unos estúpidos auriculares. Carolina siempre consigue lo que quiere, ¿verdad? Siempre manipulando a todos con su historia trágica de niña huérfana». «Suficiente». La voz de mi tía retumbó con una autoridad que nunca le había escuchado. «No es por los auriculares y lo sabes. Hemos estado encubriendo tu comportamiento durante años, pensando que te protegíamos, pero solo te hemos convertido en esto». El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier, visiblemente afectado por las palabras de su madre, tomó su chaqueta y salió furioso de la casa, cerrando la puerta con un golpe que hizo temblar las ventanas. Me sentía incómoda presenciando este quiebre familiar, aunque sabía que era necesario. «Tal vez debería irme», sugerí, levantándome. «No, por favor, quédate un momento más», pidió mi tío. «Necesitamos hablar contigo». Volvimos a sentarnos, esta vez los tres en el sofá de la sala. El ambiente había cambiado completamente. Mis tíos parecían haber envejecido 10 años en una sola noche. «Nunca quisimos que las cosas llegaran a este punto», comenzó mi tía, sus ojos enrojecidos por las lágrimas contenidas. «Siempre pensamos que proteger a Javier era lo correcto, que solo necesitaba tiempo para madurar. Pero ahora vemos que hemos sido parte del problema», continuó mi tío. «Y lo peor es que te hemos fallado a ti también, Carolina». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Jamás había esperado un reconocimiento así de su parte. «Cuando tus padres fallecieron, prometimos estar ahí para ti», dijo mi tía. «Pero estábamos tan centrados en Javier que te dejamos a cargo de tu abuela, pensando que ella podría darte lo que necesitabas». «Mi abuela me dio todo lo que necesitaba», respondí con sinceridad. «Me enseñó valores, me dio amor incondicional». «Sí, ella hizo un trabajo extraordinario», asintió mi tío. «Pero nosotros deberíamos haber estado más presentes. Deberíamos haber reconocido tu esfuerzo en lugar de compararte constantemente con Javier, usándote como ejemplo para motivarlo a él sin valorar realmente tus logros». La honestidad de mis tíos desarmó completamente mi resentimiento. Durante años había asumido que simplemente me toleraban por obligación familiar, que Javier siempre sería su prioridad indiscutible. «Ricardo y yo hemos tomado una decisión», continuó mi tía. «Javier necesita aprender a ser independiente, y nosotros necesitamos aprender a ser mejores personas, mejores tíos para ti». «¿Qué significa eso exactamente?», pregunté, aún cautelosa. «Significa que vamos a establecer límites claros con él por primera vez», explicó mi tío. «Tendrá que buscar un trabajo, un lugar para vivir y manejar sus propias finanzas. Le ayudaremos a encontrar ayuda profesional para su problema de juego, pero no seguiremos financiando su irresponsabilidad». «¿Y creen que él aceptará eso?», cuestioné, conociendo la resistencia de Javier a cualquier tipo de límite. «No tiene otra opción», respondió mi tía con firmeza. «Ya no». La conversación continuó hasta tarde en la noche. Mis tíos compartieron su preocupación por el futuro de Javier, pero también su determinación de no seguir perpetuando patrones dañinos. Me contaron sobre las múltiples ocasiones en que habían pagado sus deudas, las mentiras que habían ignorado, las señales de advertencia que habían desestimado. Mientras los escuchaba, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La venganza que había buscado al enviar ese video se había transformado en algo diferente, algo más profundo. No se trataba solo de los auriculares robados o de las pequeñas injusticias acumuladas durante años. Se trataba de romper un ciclo destructivo que nos estaba dañando a todos. La semana siguiente fue intensa. Javier, contra todo pronóstico, no regresó suplicando a sus padres como todos esperábamos. En su lugar, se instaló temporalmente en el sofá de un amigo y comenzó a buscar trabajo activamente. Mi tía me llamaba casi a diario para mantenerme informada, como si necesitara compartir conmigo este proceso de transformación familiar. Encontró un empleo en una bodega, me contó emocionada 10 días después. No es mucho, pero es un comienzo. Dice que está buscando un departamento pequeño que pueda pagar con ese sueldo. Me alegro por él, respondí con sinceridad, sorprendida de descubrir que realmente lo sentía así. Un mes después de aquella cena reveladora, recibí un mensaje de texto inesperado de Javier. ¿Podríamos vernos para tomar un café? Necesito hablar contigo. Acordamos encontrarnos en una cafetería cerca de mi trabajo. Llegué primero y lo vi entrar minutos después. Se veía diferente, no solo físicamente. Había perdido peso y parecía más descuidado, sino en su actitud. La arrogancia habitual había desaparecido.
reemplazada por una expresión más sobria, más madura. «Gracias por venir», dijo mientras se sentaba frente a mí. Sobre la mesa colocó una caja envuelta en papel de regalo. «Esto es para ti». Abrí la caja con cautela, sin saber qué esperar. Dentro encontré unos auriculares idénticos a los que me había robado. «Recibí mi primer pago ayer», explicó. «No es exactamente el mismo modelo, pero el vendedor me aseguró que son muy similares». «Gracias», respondí, genuinamente sorprendida por el gesto. «No me agradezcas», dijo, negando con la cabeza. «No merezco tu gratitud. Solo estoy intentando reparar algo de lo que hice». La conversación que siguió fue la más honesta que jamás habíamos tenido. Javier me habló sobre su problema con el juego, cómo había comenzado como algo recreativo y se había convertido en una adicción que lo consumía. Me confesó los diversos robos que había cometido, no solo a mí, sino a otras personas cercanas, para financiar sus apuestas. Y finalmente, me habló de la vergüenza que sentía al enfrentar las consecuencias de sus actos. «Durante años te culpé por todo», admitió. «Te veía como esta persona perfecta que hacía que yo pareciera un fracaso en comparación. Era más fácil resentirte que admitir mis propios errores». «Yo tampoco soy perfecta», respondí. «También te he resentido durante años, pensando que tenías todo lo que yo había perdido». «Es irónico, ¿no?». Una sonrisa triste cruzó su rostro. «Yo envidiaba tu fortaleza, tu independencia, mientras tú envidiabas mi familia». Esa tarde marcó el comienzo de una relación completamente nueva entre nosotros. No éramos amigos, no todavía, pero habíamos dejado atrás años de resentimiento y competencia silenciosa para encontrarnos como adultos, reconociendo nuestras diferencias y también nuestras similitudes. 3 meses después de nuestra conversación en la cafetería, recibí una llamada de mi tía Marta. Su voz sonaba tensa, preocupada. «Carolina, necesito pedirte un favor enorme. ¿Podrías venir a casa esta noche? Estamos teniendo una intervención con Javier y creo que tu presencia podría ser importante». La palabra intervención me sorprendió. «¿Qué ha pasado?» Pensé que las cosas iban mejor. «Iban mejor», confirmó con un suspiro. Consiguió un trabajo estable, alquiló un pequeño departamento, incluso empezó a asistir a las reuniones de jugadores anónimos, pero hace 2 semanas volvió a recaer. Su casero llamó porque Javier no ha pagado el alquiler, y cuando fuimos a buscarlo, encontramos el departamento lleno de recibos de apuestas. La noticia me entristeció, pero no me sorprendió. Las adicciones no se superan de la noche a la mañana, y Javier apenas estaba comenzando su proceso de recuperación. «No sé si debería estar ahí», dudé. «Podría empeorar las cosas. Nuestra relación apenas está empezando a sanar». «Por favor», insistió mi tía. «Necesita escuchar la verdad de alguien que no sean sus padres, alguien a quien haya lastimado con sus acciones». Finalmente acepté. Esa noche, mientras conducía hacia la casa de mis tíos, me invadió una sensación de déjà vu. ¿Cuántas veces habíamos intentado arreglar a Javier? ¿Cuántas oportunidades le habíamos dado? Pero algo en mí sabía que esta vez era diferente. Esta vez no se trataba de protegerlo, sino de enfrentarlo con la realidad. Al llegar, encontré a mis tíos sentados en la sala de estar junto a una mujer que me presentaron como Elena, terapeuta especializada en adicciones. Javier aún no había llegado. Le dijimos que queríamos hablar con él sobre un asunto familiar importante, explicó mi tío. No sabe que se trata de una intervención. ¿Cómo funciona esto exactamente?, pregunté a Elena. Cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de expresar cómo les ha afectado la adicción de Javier, explicó la terapeuta. Es importante ser honesto, pero no agresivo. No se trata de culpar, sino de mostrarle las consecuencias reales de sus acciones y ofrecerle una vía para recuperarse. El sonido de llaves en la puerta interrumpió nuestra conversación. Javier entró, deteniéndose en seco al vernos a todos reunidos. Su mirada pasó de la confusión al reconocimiento y finalmente a la defensiva cuando vio a Elena. «¿Qué es esto, una intervención?», preguntó con una risa nerviosa. «¿En serio, mamá? ¿Papá? ¿Y tú, Carolina? ¿También te han arrastrado a esto?» «Javier, por favor, siéntate», pidió Elena con voz tranquila pero firme. «Tu familia está preocupada por ti y quiere hablar contigo». Para mi sorpresa, Javier obedeció, aunque su lenguaje corporal, brazos cruzados, mandíbula tensa, indicaba que estaba a la defensiva. Mi tía habló primero, con voz temblorosa pero decidida. Describió cómo el juego había cambiado a su hijo, cómo lo había visto transformarse de un joven prometedor a alguien consumido por la necesidad de la siguiente apuesta. Habló del miedo que sentía cada vez que sonaba el teléfono,
temiendo que fueran malas noticias sobre Javier. Mi tío siguió, su habitual compostura derrumbándose mientras hablaba de la impotencia que sentía, de cómo había fallado como padre al no establecer límites claros desde el principio, permitiendo que el problema creciera hasta volverse inmanejable. Luego fue mi turno. Sentí la mirada de todos sobre mí mientras ordenaba mis pensamientos. Javier, durante años pensé que simplemente eras egoísta, que tomabas mis cosas porque te creías con derecho a ellas. Nunca entendí que estabas luchando contra algo más grande que tú mismo. El rostro de mi primo, normalmente impasible, comenzó a mostrar signos de emoción. El juego no solo te está destruyendo a ti, continué. Está dañando a todas las personas que te quieren. Cuando robaste mis auriculares, no fue solo un objeto lo que tomaste. Fue mi confianza, mi sensación de seguridad, la posibilidad de una relación genuina entre nosotros. Yo no, comenzó Javier, pero se detuvo, como si las palabras no pudieran salir. Esta familia ha pasado por mucho, añadí. Hemos perdido demasiado tiempo en resentimientos y malentendidos. No podemos perder más tiempo viendo cómo te autodestruyes. Cuando terminé, la sala quedó en silencio. Elena tomó la palabra, explicando a Javier las opciones que tenía. Podía ingresar voluntariamente a un programa de rehabilitación para tratar su adicción al juego, o tendría que enfrentar las consecuencias de sus recientes acciones sin el apoyo económico de sus padres. No necesito rehabilitación, respondió Javier con dureza. Puedo controlarme. Solo tuve un mal momento, unas pocas apuestas para intentar recuperar lo que había perdido. ¿Y el alquiler que no pagaste?, preguntó mi tío. ¿Y el dinero que pediste prestado a tu madre diciendo que era para comprar ropa de trabajo? La confrontación se intensificó. Javier negaba, minimizaba, intentaba desviar la atención. Era doloroso presenciar cómo luchaba contra la evidencia, contra la realidad de su adicción. «Esto es una emboscada», exclamó finalmente, poniéndose de pie. «No tengo por qué quedarme aquí escuchando esto». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de que pudiera abrirla, mi tía habló con una claridad que nos sorprendió a todos. «Si sales por esa puerta ahora, Javier, se acabó. No habrá más dinero, no habrá más rescates, no habrá más excusas. Tendrás que enfrentar tus problemas completamente solo». Mi primo se detuvo, su mano congelada en el picaporte. Por primera vez, parecía comprender realmente lo que estaba en juego. «¿Me estás amenazando, mamá?», preguntó en voz baja, sin voltearse. «No, hijo. Te estoy diciendo la verdad. Por primera vez en mucho tiempo, te amamos demasiado para seguir siendo cómplices de tu destrucción». El silencio que siguió pareció eterno. Finalmente, Javier se volvió hacia nosotros. Había lágrimas en sus ojos, algo que nunca había visto antes. «No sé si puedo parar», confesó, su voz apenas audible. «Lo he intentado tantas veces. Por eso estamos aquí», dijo Elena, acercándose a él, «para ayudarte a encontrar el camino». «Tengo miedo», admitió. Y en ese momento, no vi al primo arrogante que siempre había conocido, sino a un hombre vulnerable enfrentando sus demonios por primera vez. «Todos tenemos miedo», respondí, acercándome también, «pero estaremos contigo en cada paso». Esa noche, después de horas de conversación, Javier aceptó ingresar al programa de rehabilitación. No fue una decisión fácil, y todos sabíamos que el camino sería largo y difícil, pero por primera vez sentí una esperanza real de que nuestra familia podría sanar, no solo de la adicción de Javier, sino de todos los patrones dañinos que habíamos perpetuado durante años. Los primeros días después de que Javier ingresara al centro de rehabilitación fueron extrañamente silenciosos. Mis tíos parecían moverse por su casa como fantasmas, procesando todo lo que había ocurrido. Yo misma me sentía desorientada, como si un capítulo largo y turbulento de mi vida hubiera llegado abruptamente a su fin, dejándome sin saber qué esperar a continuación. Una semana después, mi tía me llamó para invitarme a visitar a Javier. Las visitas familiares eran parte importante del proceso terapéutico, me explicó. Acepté con cierta aprensión, sin saber qué me encontraría o qué debería decir. El centro de rehabilitación era un edificio moderno y luminoso, nada parecido a la imagen austera y clínica que había imaginado. Javier nos recibió en una sala común, vestido con ropa informal pero limpia, su rostro más descansado de lo que lo había visto en meses. «Gracias por venir», dijo, abrazando primero a sus padres y luego, para mi sorpresa, a mí también. Era un abrazo genuino, no el saludo protocolar que normalmente intercambiábamos en reuniones familiares.
Nos sentamos en cómodos sillones mientras Javier nos contaba sobre su primera semana. Hablaba con una honestidad que nunca le había conocido, compartiendo sus miedos, sus momentos de duda, pero también pequeños triunfos diarios en su lucha contra la adicción. La parte más difícil, confesó, ha sido enfrentar todo el daño que he causado. Mi terapeuta me ha ayudado a entender que mi adicción no es una excusa para mis acciones. Tengo que asumir la responsabilidad de lo que he hecho. Mis tíos asentían, visiblemente emocionados por el cambio en su hijo. Yo escuchaba en silencio, procesando esta nueva versión de mi primo, tan diferente del joven arrogante que conocía. Carolina, dijo Javier, volviéndose hacia mí, mi terapeuta me ha recomendado hacer una lista de todas las personas a las que he perjudicado y pensar en cómo podría reparar ese daño. Tú estás al principio de esa lista. Su sinceridad me dejó sin palabras por un momento. Los auriculares fueron solo la punta del iceberg, ¿verdad? Pregunté finalmente. Javier asintió, bajando la mirada. Tu reloj, los pendientes de plata, dinero en varias ocasiones. Tengo una lista completa. Te la daré cuando salga de aquí, junto con un plan para pagarte todo. No se trata solo del dinero o los objetos, respondí, encontrando difícil expresar lo que realmente sentía. Lo sé, dijo con voz queda. Se trata de la confianza, del respeto, de los años que pasamos compitiendo y resentidos en lugar de apoyarnos mutuamente. No puedo cambiar el pasado, pero estoy aprendiendo que puedo elegir cómo actuar a partir de ahora. La visita continuó con conversaciones más ligeras. Javier nos habló de otros residentes con los que había conectado, de las terapias grupales, de los pequeños momentos de claridad que estaba experimentando al estar sobrio y enfocado. Cuando nos despedimos, prometimos volver la semana siguiente. En el estacionamiento, antes de separarnos, mi tía me abrazó con fuerza. Gracias por estar aquí, susurró. Sé que no ha sido fácil para ti. Es mi familia también, respondí simplemente, sorprendida por lo natural que sonaba esa afirmación después de años de sentirme como una outsider. Las semanas siguientes establecieron una nueva rutina. Visitábamos a Javier regularmente, observando su progreso, celebrando sus pequeñas victorias, apoyándolo en sus momentos de duda. También comenzamos a asistir a terapia familiar, aprendiendo a comunicarnos de manera más sana, a establecer límites claros, a expresar nuestras necesidades sin miedo ni culpa. 2 meses después, Javier completó la primera fase de su tratamiento y se le permitió regresar a casa, aunque continuaría con terapia ambulatoria y reuniones diarias de jugadores anónimos. La noche antes de su salida, me pidió hablar a solas. Hay algo que necesito confesarte, dijo cuando nos sentamos en el jardín del centro. Algo que he estado guardando y que mi terapeuta me ha animado a compartir contigo. Mi corazón se aceleró, preparándome para alguna nueva revelación dolorosa. El día que instalaste tu cámara de seguridad, yo ya sabía que estaba ahí, confesó. La vi cuando llegué a tu casa, y aún así, tomé el paquete. ¿Qué? La sorpresa me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Por qué harías algo así? Javier respiró hondo antes de responder, porque en el fondo quería que me descubrieras. Estaba tan atrapado en mis mentiras, en mi adicción, que no veía una salida. Una parte de mí sabía que necesitaba ayuda, pero no podía pedirla directamente. La confesión me dejó aturdida. Todo este tiempo había pensado que mi cámara lo había pillado desprevenido, que mi pequeña venganza había sido un golpe maestro que él no esperaba. ¿Estás diciendo que conscientemente te dejaste grabar robando mi paquete? No fue tan calculado, explicó. Fue más, una autodestrucción inconsciente. Estaba en un punto tan bajo que una parte de mí anhelaba ser descubierto, ser detenido de alguna manera. Mientras procesaba sus palabras, comencé a ver nuestra historia bajo una luz completamente nueva. Lo que yo había percibido como una simple confrontación entre villano y víctima era en realidad mucho más complejo. Javier no era solo el primo egoísta que me robaba, y yo no era simplemente la víctima inocente que finalmente obtenía justicia. Éramos 2 personas heridas, atrapadas en patrones familiares disfuncionales, cada una buscando desesperadamente una salida a su manera. No sé qué decir, admití finalmente. No tienes que decir nada, respondió Javier. Solo quería que supieras la verdad. Quiero comenzar esta nueva etapa con honestidad total. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi apartamento, reflexioné sobre el extraordinario giro que habían dado nuestras vidas en estos meses. Lo que comenzó como un intento de venganza, exponer el robo de Javier a sus padres, se había convertido en el catalizador para una transformación familiar profunda.
Al día siguiente, toda la familia se reunió para recibir a Javier en su regreso a casa. Había nerviosismo en el aire, pero también esperanza. Durante una cena sencilla pero emotiva, mi tío Ricardo propuso un brindis. «Por los nuevos comienzos», dijo, alzando su copa, «y por tener el valor de confrontar la verdad, por dolorosa que sea». Javier, sosteniendo una copa de agua con limón, añadió, «y por la familia que me ha sostenido cuando más lo necesitaba, incluso cuando no lo merecía». Nuestras miradas se encontraron a través de la mesa, y en ese momento sentí que algo fundamental había cambiado entre nosotros. Ya no éramos adversarios ni competidores. La traición y el resentimiento que habían marcado nuestra relación durante años estaban dando paso a algo nuevo: comprensión, respeto y quizás con tiempo, verdadero afecto familiar. Las semanas siguientes fueron de ajuste para todos. Javier, siguiendo el consejo de sus terapeutas, comenzó a buscar trabajo nuevamente, esta vez con expectativas más realistas. Consiguió un empleo en una librería, un ambiente tranquilo que le permitía mantener la estabilidad que necesitaba mientras continuaba con su tratamiento ambulatorio. Mis tíos, acostumbrándose a su nueva dinámica familiar, aprendían a apoyar sin sobreproteger, a confiar sin ser ingenuos. En cuanto a mí, experimentaba mi propia transformación. La justicia que tanto había anhelado finalmente había llegado, pero no se parecía en nada a lo que había imaginado. No era una venganza dulce ni una victoria sobre Javier. Era algo más complejo y mucho más valioso. Una oportunidad para sanar heridas antiguas y construir relaciones más auténticas. Un domingo, 3 meses después de que Javier saliera de rehabilitación, mi tía organizó una comida familiar. La ocasión era especial. Javier había completado sus primeros 90 días de sobriedad, un hito importante en su recuperación. Mientras ayudaba a mi tía en la cocina, noté cómo sonreía al ver a su hijo y a mi tío conversando tranquilamente en el jardín. «Es increíble cómo han cambiado las cosas, ¿verdad?», comenté. «Todo gracias a ti», respondió apretando mi mano. «No, no fue gracias a mí», respondí con sinceridad. «Fue gracias a todos nosotros, por tener el valor de enfrentar la verdad». Durante la comida, Javier anunció otra noticia importante. Había comenzado a asistir a la universidad nuevamente, retomando los estudios que había abandonado años atrás. «He decidido estudiar trabajo social», explicó. «Quiero ayudar a personas que están pasando por lo mismo que yo. Usar mi experiencia para algo positivo». La determinación en su voz era algo completamente nuevo. Por primera vez, Javier parecía tener un propósito claro, una dirección. Esa tarde, mientras nos despedíamos, mi primo me entregó un sobre. «Es un plan de pago», explicó cuando lo abrí, y vi una lista detallada de todos los objetos que me había robado a lo largo de los años, junto con su valor y un cronograma de reembolso. «Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero puedo intentar compensarte». «Javier, no es necesario», comencé, pero él me interrumpió suavemente. «Para mí sí lo es. Es parte de mi recuperación, asumir la responsabilidad de mis acciones, no solo con palabras, sino con hechos concretos». Asentí, comprendiendo lo importante que era este paso para él. «Lo acepto entonces. Gracias». Mientras me alejaba en mi coche, reflexioné sobre el extraordinario viaje que habíamos emprendido juntos. Un simple paquete robado había desencadenado una serie de eventos que transformaron no solo a Javier, sino a toda nuestra familia. La confrontación que tanto había temido resultó ser precisamente lo que todos necesitábamos. No para destruirnos mutuamente como había temido, sino para reconstruirnos desde cimientos más sólidos. Honestidad, respeto y límites saludables. Miré el sobre que Javier me había entregado, pensando en cómo un acto de restitución podía ser tan poderoso. No era solo por el valor material de lo que me había sido robado, sino por el reconocimiento del daño causado y el compromiso de repararlo. 6 meses después de aquella cena, recibí una llamada de Javier. Su voz sonaba emocionada, casi irreconocible comparada con el tono apagado y defensivo que había sido su marca durante tanto tiempo. «¿Recuerdas ese trabajo para el que me postulé en el Centro de Apoyo para Adicciones?», preguntó. «Me han contratado. Empiezo el próximo mes como asistente de consejería». «Eso es maravilloso, Javier. Estoy tan orgullosa de ti», respondí sinceramente. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Nunca habría llegado hasta aquí sin ti, ¿sabes?», dijo finalmente. «Ese video que enviaste a mis padres fue lo mejor que pudo pasarme, aunque entonces no pudiera verlo así. Creo que fue lo mejor para todos nosotros», respondí, pensando en cómo aquel acto,
Motivado inicialmente por la frustración y el deseo de justicia, había desencadenado una transformación tan profunda en nuestra familia. Cuando colgamos, me quedé pensando en los giros inesperados que puede dar la vida. Aquel día, cuando instalé la cámara de seguridad y descubrí el robo de Javier, jamás habría imaginado que estaríamos donde estamos ahora. Había buscado venganza y encontré reconciliación. Había querido justicia y recibí sanación. La traición familiar que tanto dolor me había causado se había convertido, irónicamente, en el catalizador para reconstruir los lazos familiares que siempre había anhelado. Y aunque el camino había sido difícil, doloroso a veces, cada paso nos había acercado a una versión más auténtica y sana de lo que podía ser nuestra familia. 2 años han pasado desde que envié aquel video a mis tíos. La última noche, durante la cena por el cumpleaños de mi tía Marta, observé a mi familia reunida alrededor de la mesa y apenas pude reconocer a las personas que éramos antes. Javier, ahora consejero certificado en adicciones, compartía animadamente historias sobre su trabajo, sus ojos brillantes con propósito y pasión. Mis tíos lo escuchaban con orgullo evidente, pero era un orgullo diferente al de antes, no basado en expectativas o apariencias, sino en el genuino respeto por el hombre en que se había convertido. En cuanto a mí, he encontrado finalmente mi lugar en esta familia. Ya no soy la prima huérfana que observa desde afuera, sino una parte integral de este círculo imperfecto pero amoroso que hemos construido juntos. La cámara de seguridad que instalé aquel día sigue en mi porche, aunque su propósito ha cambiado. Ya no es un dispositivo para atrapar ladrones, sino un simple recordatorio de cómo un pequeño acto de confrontación puede desencadenar transformaciones profundas cuando hay disposición para crecer y sanar. Javier y yo hemos desarrollado una tradición. Cada mes, en el aniversario de su sobriedad, nos reunimos para tomar café y hablar honestamente sobre nuestro progreso, nuestros desafíos, los viejos patrones que a veces amenazan con resurgir. Es nuestra forma de mantenernos mutuamente responsables, de asegurarnos de que las lecciones aprendidas no se pierdan en la comodidad de la rutina diaria. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubieras instalado esa cámara, comentó Javier durante nuestra última reunión. Probablemente seguiríamos atrapados en el mismo ciclo destructivo, respondí. Tú tomando cosas que no te pertenecían, yo resentida, nuestros tíos en negación. Él asintió, pensativo. Es extraño cómo funciona la vida. A veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Hazte miembro, únete a nosotros. Muchas gracias y que tengas un excelente día.